Qué bendición poder abrir su palabra esta tarde, estudiarla y juntos, ¿verdad?, aprender algunos principios necesarios para que nuestro servicio sea agradable al Señor. Durante los domingos pasados, hablando de Josué, recuerdan, Josué estuvo entre medio de dos generaciones y luego Josué pudo llevar a la siguiente generación a la conquista de la tierra prometida. Pero luego de la muerte de Josué, en Jueces capítulo 2, la Biblia dice que aquella generación, ¿verdad?, los hijos de aquella generación regresaron a los malos caminos, regresaron a la idolatría, se desviaron y a partir de ese momento el Señor ejecutó juicios sobre su pueblo. Y esa es una tendencia muy natural en el corazón, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos momentos emotivos como los que ellos vivieron después de haber cruzado, por ejemplo, el río Jordán, ellos hicieron un pacto con el Señor y le dijeron, los serviremos, ¿verdad? Honraremos al Señor. Bueno, nosotros acabamos de pasar un evento muy bonito, hermanos, toda la semana, ¿verdad? Fue un evento que marcó nuestro corazón. Para la mayoría fue la primera vez, en realidad para la mayoría, ¿verdad?, fue la primera vez que vivieron una celebración global. Y el corazón, ¿verdad?, de todos se queda como, sí, yo quiero servir al Señor, yo hice compromiso, yo voy a orar, yo voy a ir, yo voy a dar, yo voy a hacer esto. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando regresamos a nuestra rutina del día a día, como oraba el pastor Arturo, cuando los problemas en casa, ahí están, no desaparecieron con la celebración global. Cuando aquellos asuntos matrimoniales que no se han arreglado, no desaparecieron con la celebración global. Cuando aquellas luchas en el corazón, ahí siguen porque no desaparecen con un evento así. Entonces es ahí donde necesitamos convicciones. Es en momentos así donde necesitamos convicciones firmes, ¿verdad? Emociones van y vienen, hermanos. Después de haber visto a nuestros hermanos, claro, uno se emociona, ¿verdad? El corazón queda cautivado por la obra y decir, sí, hagamos esto, vayamos y demos. Pero qué peligroso, hermanos, solo decir vayamos y hagamos sin tener en cuenta lo que la Biblia dice. Así que, hermanos, con el deseo, de verdad, con el deseo en mi corazón de animarlos y de que no nos pase como ese pueblo de Israel, ¿verdad?, que hicieron compromiso, pero al final ellos, sus generaciones siguientes, terminaron olvidando los principios de la palabra. Hoy quiero recordarles 3 principios muy básicos de los que la Biblia dice, para que nosotros de verdad podamos vivir, como dice nuestro lema de este año, de esta celebración, sal por las naciones. Que de verdad podamos vivir así, hermanos, que no solo se quede en un ambiente emotivo, hermoso, porque ser sal por las naciones requiere convicciones, requiere un cambio de vida, un cambio de actitud, requiere madurez, crecimiento, compromiso. Y si todo eso no está en nosotros, hermanos, se quedará como un bonito evento. Y como ya escuchaban en el video del hermano Rafael, ahí al estar platicando, ya estamos, ¿verdad?, nuevamente vislumbrando la siguiente celebración. Y hace unas semanas yo le decía a mi esposa, le digo, qué curioso, todavía ni terminamos la primera celebración y ya estoy pensando en la segunda y en la tercera, ¿verdad? Ya soñando con algunos proyectos más que puedan visitarnos desde el otro lado del mundo. Y bueno, vamos a trabajar todo este año, hermanos, para que el otro año tengamos nuevos proyectos, ¿verdad?, desde lo último de la tierra. Que de aquí a 2 años, hermanos, sea muy común decir, vamos a traer ¿se acuerdan nuestro hermano que está del otro lado del mundo? Y poderlo traer pero también desde nuestra Jerusalén. Así que en la lectura de hoy en Mateo capítulo 10, el Señor Jesús habló de 3 cosas en esas porciones que leyó nuestro hermano Alejandro. Mateo capítulo 10, vamos a ir ahí por favor. Y quisiera mostrarles 3 elementos básicos que todos debemos tener presentes al momento de servir al Señor. Número 1, quiero hablar de la autoridad. ¿De dónde viene nuestra autoridad para predicar? ¿De dónde viene nuestra autoridad para servir? ¿De dónde viene la autoridad para proclamar el Evangelio en nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién nos los dio a la iglesia? ¿Nosotros lo
lo creamos o alguien más nos los dio. Número 2, vamos a hablar de las instrucciones que el Señor les dio acerca del cómo. Porque si no seguimos sus instrucciones, hermanos, podemos caer en muchos errores al momento de servir al Señor. Y número 3, de las advertencias, porque nunca, cuando el Señor Jesús llamó a alguien, ¿verdad? Nunca pasó por alto el costo del servicio, ¿verdad? Si alguien me va a seguir, dijo el Señor Jesús, tiene que estar dispuesto a pagar el precio, y el precio es alto, hermanos. Y cuando digo alto, no necesariamente estoy hablando de que alguien va a morir como mártir. Estoy hablando del desgaste que requiere el servir al Señor. Incluso ese desgaste que no necesariamente es yendo al otro lado del mundo. Ese desgaste del solo servir al Señor implica un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste anímico, invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra juventud, invertir nuestra familia. Todo eso significa el costo de seguir al Señor. Y Él no pasó por alto esto. Él lo mantuvo firme y dijo, si alguno, ¿verdad?, quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y con eso estaba diciendo, seguirme no es un camino de entrada, ¿verdad?, plano, sobre pétalos de rosa. No, es un camino difícil, es un camino de lágrimas, pero al final hay una recompensa, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, hermanos, ahora lo creo, que no deberíamos de servir al Señor por las recompensas. Deberíamos servir al Señor por gratitud a lo que Él ya hizo por nosotros. De hecho, hermanos, si Él no nos recompensara por nuestro servicio, solo por haber llevado a su Hijo a la cruz, es más que suficiente. Cualquier desgaste es suficiente solo por el hecho de haber tomado a su único Hijo, llevarlo a la cruz, tratarlo como pecador, cargar sobre Él nuestros pecados y luego salvarnos. Con eso, hermanos, es más que suficiente. Pero tenemos un Padre fiel, amoroso, ¿verdad?, que después de un servicio que pudiera ser como bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el Dios que adoramos. Así que vamos a hablar entonces en primer lugar de la autoridad. Dice el verso 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y bueno, solo este texto, hermanos, ¿verdad? Si solo tomamos este texto, el texto es muy interesante, es muy llamativo, autoridad sobre espíritus inmundos, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 28, y quiero que vayamos ahí, al final, el último capítulo de Mateo, nosotros vamos a ver algunos elementos interesantes de esa autoridad. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, dentro de esa autoridad que el Señor da, nosotros en Mateo 28 podemos encontrar, en primer lugar, que es una autoridad para instruir a otros con las enseñanzas dadas por Jesús. Que no vamos, ¿verdad? Y esto lo hemos comprendido bien. La iglesia no es la meta final de nuestra predicación. Es que Cristo sea conocido. Es como si yo le compartiera a alguien esta semana y viviera del otro lado de la ciudad y me dijera, bueno, ¿y ahora dónde me congrego? ¿Sabe que yo buscaría una iglesia en esa zona de la ciudad para que se congregue? Mi meta no es traerlo a Getsemaní, hermanos. Esa no es la meta. La meta es que esa persona conozca a Cristo, crezca
Y yo estoy seguro que del otro lado de la ciudad hay una iglesia donde puede crecer. Si yo conozco a una persona que está quizás de esta zona del estadio hacia adentro y conoce y viene a los pies de Cristo y me preguntara dónde se puede congregar, ¿sabe que yo le buscaría una iglesia en ese rumbo? Porque Getsemaní no es la meta, hermanos. Es que conozcan a Cristo. Nosotros hemos recibido autoridad para instruir a otros con las enseñanzas de Jesús. Esa es la autoridad. Y en segundo lugar, Mateo 10:1, autoridad para establecer su reino con el respaldo divino. Quizá para muchos, este texto que dijo el Señor, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quizá para muchos estarán preguntando, ¿qué es eso de tener autoridad sobre espíritus inmundos? Quizá en el contexto donde nosotros estamos eso no es muy conocido. Pero sabe que en el contexto donde están muchos de los obreros, el mundo espiritual se respira, se percibe. Los misioneros, por ejemplo, que trabajan en India, ellos hablan mucho de esto, del ambiente espiritual que se vive en las calles. Es decir, cuando ellos van caminando, ellos perciben una fuente perversa. No es como, ay, sentí algo extraño. No, eso no es lo que ellos perciben. Ellos perciben una lucha espiritual. Los misioneros son expuestos a esto, a un mundo espiritual, hermanos, que muchos de nosotros saldríamos corriendo si lo percibiéramos. Ese mundo espiritual donde hay enfermedades que ellos logran detectar y dicen, esto no es del todo una enfermedad, aquí hay algo más. Y esto es espiritual. A eso es lo que se refiere el texto. Expulsen demonios, ¿verdad? Donde hay endemoniados, vayan, prediquen el reino y echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Pero no es esa enfermedad de que alguien tiene gripe y entonces yo voy a orar, ¿verdad?, para que Dios le quite la gripe. No, esa no es la enfermedad a la que él se refería. Son esas enfermedades que atormentan al ser humano, que los cautivan, son presos. Y aunque nosotros no logramos ver ese mundo así, los misioneros atestiguan de cómo Dios, ¿verdad?, los ha investido de poder. Y cuando ellos están en el campo y están cumpliendo su misión, Dios desciende con poder y Él sigue siendo el Dios milagroso y el Dios todopoderoso. Pero en primer lugar es autoridad para instruir. Mire que el Señor Jesús no está diciendo vayan y salgan por todas las ciudades y donde vean un enfermo, sánenlo. Siempre el Señor Jesús, antes de sanar, predicó el Evangelio. Eso es algo que no debemos pasar por alto. El día de hoy oramos por Antus, esta organización que tiene como misión rescatar a mujeres y a niñas víctimas de la trata. ¿Sabe que la misión principal no solo es rescatarlas de esa vida? Es compartir el Evangelio. De nada serviría, hermanos, sacar de las calles a estas mujeres y que cuando mueran vayan al infierno. De nada serviría. Siempre el Señor Jesucristo, al ejecutar una misión de esta naturaleza, de tocar enfermos, siempre conectó el reino con sus necesidades. Siempre. Así que donde quiera que el Señor nos llame a servirle, algunos lo estamos haciendo aquí, otros, como nuestros obreros, lo están haciendo en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos lo hacen capacitando traductores, como en Silta. Otros lo hacen traduciendo las escrituras, como nuestros hermanos traductores. Otros, como el hermano Eddie, ¿verdad?, allá en Medio Oriente, haciendo uso de los recursos que tiene, y ahí tiene la iglesia. Otros, ¿verdad?, como los Murillo, que están ahí en Medio Oriente, trabajando con los refugiados, pero todos en una misma misión. Y el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y háganlo. Vamos en su nombre, lo hacemos en su nombre. No vamos a nombre de Getsemaní, hermanos, vamos a nombre del Señor Jesús. Él es el que respalda, Él es el que provee.
y nosotros queremos ser obedientes. Y aquí vienen entonces las instrucciones. Dice, a estos 12, verso 5 de Mateo capítulo 10, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está, ¿verdad? Lo primero que ustedes deben ir es predicar el reino. Y mientras predican, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Instrucciones. El Señor Jesús, cuando da instrucciones, no solo da instrucciones del qué debemos decir, sino también da instrucciones de dónde y cuándo. Eso lo encontramos en los primeros versos. Por camino de gentiles no vayáis. ¿No que el evangelio es para todas las naciones? ¿No que era para todos? Y el Señor Jesús en esta primera etapa les está diciendo a los gentiles, no. Pero cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, entonces ahora viene la instrucción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, a todas las naciones. Dirección. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo en uno de sus viajes querían ir más al norte y el Espíritu Santo se los impidió? Eso se llama dirección. Necesidad, hermanos, hay en todas partes. Si usted le pregunta a los misioneros, no sé si alguien le hizo esa pregunta a algunos de los obreros, ¿cómo supieron que Dios los estaba llamando a ese lugar? Esa es una pregunta muy común. ¿Cómo supieron ellos que Dios los estaba llamando a Medio Oriente y no a Asia, por ejemplo? ¿Cómo supieron los obreros que están en Asia que Dios los estaba llamando a Asia y no a Medio Oriente? ¿Alguien hizo esa pregunta a alguno de los misioneros? Allá hay uno, ¿verdad? Gracias. Esas preguntas son interesantes, pero aquí nosotros nos encontramos con esas instrucciones. Dirección. A los gentiles aún no. Llegará el momento. En cuanto a tiempo, aún no. Esperen. Ahora, hermanos, necesidad hay en todas partes. Y el Señor Jesús les dijo, a los gentiles, aún no. Esperen. Así que, hermanos, ¿sabe que una petición de oración de estos días para nosotros debería ser esa? Señor, ¿dónde y cuándo? Porque si solo agarramos como estampida, hermanos, y perdón por el ejemplo, no vamos a ir a ningún lado. Método 7 y 8. Y yendo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. Eso significa entonces en este tiempo, ¿verdad? Que cuando un médico va al campo, sea por un mes, sea por 2 meses, ¿sabe cuál es su meta? No es sanar enfermos, es predicar el evangelio. Entonces, mientras está haciendo lo que tiene que hacer, se espera que esté predicando. Sanad enfermos, limpiad leprosos. Y limpiar leprosos es un proceso, ¿verdad? Implica acercarse, tocarlo, nada grato para ellos, siendo en ese contexto solo de pensar en un leproso. Hermanos, el leproso tenía que estar apartado de la sociedad. El leproso
desprendía olores muy desagradables. Pero ¿sabe que actualmente hay misioneros que trabajan entre los leprosos en India? De los que nadie nombra, ahí están. Ahí están. Resucitad muertos. Esto parece como, ¿será posible el día de hoy eso? Basta con sentarse con misioneros que están en campos de mayor persecución para escuchar lo que Dios sigue haciendo en nuestros días. Echad fuera demonios, donde el mundo espiritual, ¿verdad?, es intenso, donde hay mucha posesión demoníaca. De gracia recibisteis, dad de gracia. La forma siempre es la predicación de la palabra la que tiene que ir por delante. ¿Sabe por qué? Porque hay otras organizaciones que cuidarían de los pobres mejor de lo que lo haríamos los cristianos. No recuerdo a quién le dije el día viernes, si se trata de llegar primero, otras organizaciones ya llegaron con donativos a Acapulco. Y van a dar quizá más generosamente de lo que nosotros vamos a reunir estos días, ¿verdad? Hemos tomado 2 semanas para reunir los donativos, así que hermanos, les animamos, ahí está la lista en la parte de atrás, de qué podemos donar ya nos hemos conectado ahí a través de nuestro hermano David, que nos apoyó para contactar una iglesia en Acapulco, y esa va a ser la manera como nosotros vamos a enviar nuestros recursos a una iglesia, y ellos pues lo van a distribuir. Pero si se trata de llegar primero, ya otros llegaron. Si se trata de dar porque hay pobreza en el mundo, hay organizaciones, ¿verdad?, a nivel internacional que están dando ya sus recursos. Pero de esto se trata. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y usted sabe lo que produce el reino de los cielos en el corazón? Lucas 4, 18 y 19. Vamos ahí, por favor. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Y esto es lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe por qué dijo el Señor Jesucristo? Mientras van, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, porque esto es lo que hace la predicación. Libera cautivos, da vista a los ciegos, sana a los quebrantados de corazón, y en segundo lugar, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, libera a los endemoniados. Eso es lo que hace el Evangelio. Mateo 10, 9 al 13, avanzamos. Mateo 10, 9 al 13 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, miren, confíen que mientras ustedes lleven el Evangelio, de hambre no se van a morir. Y hermanos, hasta hoy yo no he conocido a algún misionero que se ha muerto de hambre. Yo no conozco a algún misionero que Dios lo haya abandonado en el campo. Más bien el testimonio de todos ellos es: cuando yo llegué, Dios ya estaba obrando en ese lugar. Y eso es lo que les enseñamos a los nuevos misioneros, ¿verdad? En la escuela donde he dado clase ya por 12 años, es parte de lo que les enseño. Cuando ustedes vayan, ya Dios los estará esperando con su pueblo, porque Dios tiene un pueblo a donde ustedes van. Solo descubran ese pueblo, solo prediquen y Dios va a levantar a su pueblo. Eso es lo que él estaba diciendo. Los testimonios son vastos, hermanos, que yo pasaría mucho tiempo aquí si solo contara testimonios de cómo Dios ha guardado a su pueblo, a sus obreros en el campo.
Dios ha sido fiel y lo que Dios les dice es, confíen. Confíen en que cuando empiecen a ejecutar la obra del Señor, Dios va a proveer. Ahora, hermanos, yo no quisiera que solo colocaran su atención más allá de nuestras fronteras. Estos días, mientras estábamos en los preparativos de la celebración global, bien lo dijeron algunos hermanos, Pastor Francisco fue el que lo mencionó, que algunos probablemente tuvieron que dejar unas horas su trabajo. Y yo tengo por ahí un testimonio de un hermano que decidió, ¿verdad?, donar 2, 3 días para venir a un tema aquí de organización. Y curiosamente, ¿verdad?, el Señor devolvió el trabajo con creces. A eso me refiero. No solo es como, sí, los que están allá, a esos Dios les va a proveer, pero yo no puedo dejar mi trabajo, pastor. Los que están allá, esos sí que confían en que Dios va a proveer, pero yo no. ¿Cómo podemos hablar entonces de fidelidad si no estamos dispuestos a confiar en el Dios que provee? Dependencia. ¿Qué hacer cuando no hay fruto? Hermanos, no siempre que predicamos hay fruto. De hecho, si nosotros contáramos las veces que predicamos por los convertidos, dejaríamos de predicar. Si usted llevara un récord de a cuántas personas les ha compartido y cuántas personas han venido a los pies de Cristo, usted diría, no, yo ya no voy a compartirle a nadie. Pero esto es lo que dijo el Señor, versos 14 y 15. Y si alguno no os recibiere, por no decirles, algunos no los van a recibir, ¿verdad? Algunos no van a querer escuchar su mensaje. Algunos cuando escuchen que eres cristiano en la universidad, Andy, te van a hacer el feo. Cuando en tu trabajo, hermano, escuchen que eres cristiano, listo, hasta ahí se acabó la gracia. Cuando algunos vecinos escuchen que los nuevos vecinos son cristianos, tránquenlos por todas partes. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, el Señor Jesucristo dijo, tranquilos, no es contra ustedes. Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No pasa nada, no es personal. No todos van a querer escuchar el mensaje. De hecho, hermanos, eso lo vivimos aquí. No tenemos que cruzar, ¿verdad?, el Atlántico para ir a experimentar el rechazo. Algunos de ustedes, cuando le contaron a su familia que eran cristianos, no les dijeron, qué bueno, este domingo vamos a hacer una fiesta. No, ¿verdad? Algunos los botaron de la casa. Algunos compañeros de trabajo se empeñaron para que sacaran al cristiano. Algunos se divorciaron. Algunos hijos dejaron de visitar a sus padres porque el papá ya es cristiano. Algunos padres dejaron la relación con sus hijos porque ahora mi hijo es cristiano, ya se hizo, aleluya. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, el Señor Jesucristo les estaba diciendo, así es, va a pasar, los van a rechazar. ¿Qué hacer cuando no haya fruto? Seguir predicando, hermanos. Eso es, no pasa nada. Advertencias. He aquí, verso 16, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Y qué significa esto, ovejas en medio de lobos? Verso 17 y 18, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que el Señor Jesús estaba diciendo de entrada, esto es lo que va a pasar, los van a azotar por causa de mi nombre. O sea, ya el desprecio es lo de menos, pero los van a azotar. Y otros tendrán que ir al martirio, pero esto es parte. Esto es el significado del cristianismo que de este lado del mundo y específicamente en nuestro estado quizás no palpamos mucho,
Pero no tendríamos que mirar el otro lado del mundo, basta con mirar a nuestros hermanos de Chiapas y de Oaxaca, de cómo los han maltratado, los han desplazado, los han golpeado, ¿verdad? Hermanas nuestras en la fe han sido violentadas, su integridad ha sido violentada por causa del Evangelio. Y el Señor Jesucristo habló de esto: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Él estaba hablando del precio. Y este es el precio, hermanos, de servir a Cristo. El menosprecio, el rechazo, incluso la integridad misma. Advertencias. En segundo lugar, yo os envío como ovejas, a ovejas en medio de lobos. También dijo, el hermano entregará a la muerte al hermano. Y eso está pasando, hermanos, en Medio Oriente, donde los papás incluso, cuando se enteran que uno de sus hijos ya se hizo cristiano y abandonó el Islam, lo toman y lo llevan ante las autoridades para ser apedreado. O sea, ni siquiera para desheredarlo, ni siquiera que lo botan de la casa, es que ellos lo entregan y dicen, ¿verdad? Apedréenlo. Y está pasando, hermanos, eso es una verdad. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. El costo de ser cristianos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre venga. Persecuciones, muerte, desprecio, es parte. Así que, hermanos, cuando algunos de ustedes por causa de su servicio empiecen a ser rechazados, recuerden esta porción. El Señor Jesucristo llama a 12, les da autoridad, les da instrucciones y les advierte, esto es lo que viene. Así que están a tiempo, casi, ¿verdad? ¿Quieren? Adelante, y si no, vuelta atrás. Pero yo les aseguro algo. Si nosotros le preguntáramos al apóstol Pedro o al apóstol Juan si valió la pena haber dado su vida al Señor y haber entregado su tiempo, sus recursos, sus fuerzas, su juventud, si nosotros les preguntáramos a ellos, yo estoy seguro que dirían, volvería a seguir a Jesús de la misma manera que lo hice la primera vez. Volvería a desgastar. Yo pienso que el apóstol Pablo diría, volvería a hacer los mismos viajes, con la misma pasión, con la misma intensidad, porque esto vale la pena. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, mas cuando os entreguen, no os preocupéis. Ahora, les acaba de decir, los van a perseguir, los van a azotar, algunos de ustedes los van a matar, pero cuando los atrapen, ustedes tranquilos. Mire, hermano, yo he visto cómo la gente se truena los dedos por la colegiatura y por la renta. El Señor no estaba hablando de esto. Él no estaba hablando así como cuando ya no te alcancen unos 200 pesos para la colegiatura del chamaco. No, esto no es lo que estaba diciendo. Es cuando ya te tengan ahí, listo para ser ejecutado. ¿Qué dijo el Señor? Como que no se me animan, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? No os preocupéis. Cuando te tengan ahí, como a Juan Hus. Juan Hus fue atado, ¿verdad?, a un poste, y a su alrededor le pusieron leña, y lo único que le pedían es que se retractara de su fe. Eso es todo. Si él se retractaba de su fe y negaba a Cristo, entonces sus verdugos lo desataban, le quitaban la leña y sería recibido en esa comunidad. Y Juan Hus dijo, de los años que llevo sirviendo al Señor, nunca me ha abandonado, nunca me ha traicionado. ¿Por qué yo lo negaría en este momento?
Y entonces le prendieron fuego. Y dice la historia que la gente, ¿verdad?, disfrutaba escuchando los gritos de Juan Hus. Así que cuando los entreguen, no os preocupéis, tranquilos. ¿Por cómo o qué hablaréis? ¿Y ahora qué digo? Señor, ayúdame, tranquilo. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Señor es fiel. Nunca ha abandonado a quien Él ha llamado. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Wow, listo. Tranquilos. Cuando estés listo, ¿verdad?, cuando te estén azotando, tranquilo. Porque eso va a dar fruto. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Saulo, Hechos capítulo 9, y le dice a Ananías que fuera? Le dijo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los gentiles y delante de reyes. Claro, pero el apóstol Pablo no iba a ser recibido como, llegó un cristiano, tráiganlo delante del rey. No, él llegó con las cadenas en las manos. Llegó como preso, pero se cumplió el objetivo, porque es más importante el qué que el cómo. Para Dios es más importante el qué hacer en esta vida, el propósito, que el cómo. ¿Y sabe cómo llegó el apóstol Pablo delante de reyes? Preso. Con cicatrices en la espalda de latigazos que le dieron, de 39 azotes que le habían dado en tantas ocasiones. Seguramente llegó un hombre ahí, débil, por tantas veces que había padecido hambre, desnudez, naufragios. Seguramente no era el hombre rudo que iba camino a Damasco y ahora sí tráigame a los cristianos que yo me encargo de ellos. Seguramente no era un hombre viejo, por supuesto, pero ya pasaba los 60 años, así que todavía tenía vigor, pero probablemente por todo lo que el apóstol Pablo había pasado, ya era un hombre acabado, pero un hombre de convicciones inamovibles. Así que, hermanos, ser sal por las naciones no es un asunto de emociones, es un asunto de convicciones. Si vamos a impactar nuestra Jerusalén, tenemos que tener convicciones. Mateo 9:36 dice, si me lo pones, Arturo, por favor. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y siempre que leemos esta porción, normalmente nuestra tendencia como creyentes es, sí, Señor, llama, envíalos, porque no nos vemos a nosotros mismos como sus obreros. No nos vemos a nosotros mismos como los que fuimos llamados como obreros. A veces bromeamos y decimos que leemos Isaías y decimos Isaías capítulo 6, cuando dice, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y decimos, helo aquí, envíalo a él, ¿verdad? Pero Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y nosotros le hemos dado vuelta al asunto, ¿verdad? Así como, he aquí a los hijos de mi hermano y envía a los hijos de mi hermano, pero a los míos no, Señor, les he invertido en una buena universidad. ¿Cómo te los vas a llevar? ¿Sabe dónde están estos obreros, hermanos? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Sabe dónde están esos obreros? Pocos, pero ahí están. ¿Sí saben dónde están? Ahí están, hermanos, sentados en las bancas. Uno ya se paró para decir, sí, ahí están los sentados, ¿verdad? Ahí están los obreros. Cuando el Señor dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies,
ahí están los obreros. Por eso, hermanos, me llamó mucho la atención esta semana mientras revisaba estas tarjetitas que muchos de ustedes llenaron. Y vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar a hacer algo desde nuestra Jerusalén. ¿Sabe que sería una falta nuestra si solo miráramos más allá de nuestras fronteras y no pudiéramos mirar los más de 3 millones de personas que vivimos aquí en la zona metropolitana? ¿Sabe que sería una falta nuestra, verdad, si solo enviáramos obreros más allá de nuestras fronteras, pero no miráramos nuestras colonias, nuestros vecinos, nuestras universidades? En nuestra ciudad hay mucha necesidad, hermanos. Esto es lo que me llamó la atención y doy gracias a Dios por eso. Algunos, esta semana, estos días, así quedaron, ¿verdad? Por lo menos tomando las estadísticas que tenemos en nuestras manos. Algunos tomaron la decisión, el 23%, de ir, quizá de tomar un viaje de corto plazo o hacer algo aquí en nuestra ciudad, porque eso implica ir. Quizás no necesariamente se van a ir más allá de nuestras fronteras, pero un 23% de los que entregaron la tarjeta dijeron yo quiero ir, y tal vez ese ir significa hacer algo aquí en nuestra ciudad. 2, el 29% dijo yo quiero dar. Y yo estoy seguro que dentro de esos que dijeron ir, también está en su corazón el dar. Pero esto es lo que me encantó, hermanos. El 48% hizo un compromiso de oración. Y ojalá, hermanos, así sea. Ojalá no solamente haya sido como un momento emotivo, sino que lo empecemos a ejecutar. El 35% de ustedes dijeron, nos gustaría hacer algo en nuestra ciudad. Si eso es así, hermanos, si yo les animo que sea así, que sea una convicción, entonces el próximo año tendremos varios proyectos misionales en nuestra Jerusalén. El 22% expresó algún deseo de hacer algo en nuestra Judea, es decir, nuestro estado de Puebla. El 22% expresó el deseo de hacer algo en nuestra Samaria, en nuestro país, América Latina. Y el 22% expresó, ¿verdad?, algún deseo, alguna intención de poder hacer algo hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, si esto es una realidad, entonces no hay lugar para que alguien diga, pastor, es que yo no sé dónde servir. Yo creo que aquí hay mucho que hacer. Todos, hay un canto que dice, yo quiero trabajar y orar en la viña del Señor. Pero a veces no sabemos dónde, no sabemos cómo, y es nuestro deber como pastores, ¿verdad?, el poder poner esas rampas de salida, esas rampas de acceso, para que todos tengan un lugar en la viña del Señor. Pero ¿sabe qué se requiere, hermanos? Convicciones, no emociones. Se requiere hacerlo a la manera de Jesús. Se requiere un corazón, ¿verdad?, conformado al Señor y a su palabra. En la viña del Señor no hay llaneros solitarios, somos un equipo. Hagámoslo juntos, hermanos. Hagamos algo aquí en nuestra ciudad. Yo le decía al hermano Arturo, platicando hace unas semanas, que incluso si abriéramos otra iglesia aquí, ¿sabe que no le estaríamos haciendo ni cosquillas a esos 3 millones de habitantes que hay en nuestra zona metropolitana? Y no estamos pensando, entonces vamos a ir, ¿verdad?, a ubicarnos donde haya una iglesia, donde no haya una iglesia bautista aquí en la ciudad de Puebla. No, hermanos, no vamos buscando denominación. No vamos buscando expandir iglesia bautista. Vamos buscando expandir el reino de Cristo. Y vamos a buscar un lugar, ayúdenos a orar, para que podamos comenzar un proyecto de establecer una nueva obra en una zona de nuestra ciudad. Y quizá algunos de ustedes sean los pioneros para ir y hacer esa obra. Yo no estoy pensando en vamos a contratar a un pastor que venga y pastoree nuestra misión. No, hermanos, de ustedes, de los que están aquí,
Quizás se tengan que levantar y decir, pastor, vamos a empezar a servir, y de ahí Dios va a levantar liderazgo. Cuando estamos pensando, hermanos, en el círculo del silencio, en eso estamos pensando, no en contratar un misionero para que vaya. No, estamos pensando en movilizar a algunos de nosotros, los que dijeron, yo quiero hacer algo en Samaria. Ahí está, ¿verdad? Quizá de ahí Dios llame a algún matrimonio o dos y los mueva al círculo del silencio. Quizá otros digan, pastor, Dios ha inquietado nuestro corazón para movernos a este país que he mencionado. Uruguay es uno de los países menos evangelizados de América Latina. Y hermanos, yo no estoy pensando en este momento que yo me voy a ir a Uruguay, pero quizá Dios empiece a tocar el corazón de alguien. Quizá por su trabajo, yo no sé, hermanos, lo muevan, se mueva. Quizá algunos digan, pastor, yo quiero ir 3 meses a Irak. A propósito, hermanos, el hermano Eddie me dijo, oye Mario, ahí está, yo prometí medio boleto, pero no es para una semana, mándenmelo por lo menos 2 meses. Así que los que ya estaban ahí como anotaditos para el medio boleto, 2 meses, hermanos, mínimo, jóvenes, 2 meses mínimo, para ir. Y me dijo, yo voy a hacer una escuela para ellos. Hombre, eso me encantó, hermanos, ¿verdad? Quizá alguien diga, sí, algún joven, pastor, yo me voy 2 meses a Irak. Porque no va a regresar, hermanos, esa es la verdad. O sea, no va a regresar que que va a quedar allá como mártir. No, no, no. Ya estaban agarrando a sus tesoros, hermanos. No, hermanos, no, suéltenlos, ¿verdad? Denlos, no. Cuando digo que no va a regresar, es que va a regresar y le va a decir, papá, mamá, me voy a ir a colaborar con el hermano Eddie. No hay vuelta atrás. A eso me refiero. Pero suelten a sus hijos, hermanos, ¿verdad? Así que, hermanos, alguien dijo, si esperas grandes cosas de Dios, entonces emprende grandes cosas para Dios. Un misionero dijo eso. Un misionero que trabajó con huérfanos en India. Eso fue. Una de sus anécdotas de este obrero trabajando con huérfanos es que un día no tenían nada, ni pan para darle a los huérfanos. Nada, no había nada. Y entonces este obrero entró a su habitación y le dijo, Señor, tú me llamaste para esto y tú prometiste proveer. Así que aquí tengo un montón de chamacos que no tienen nada de comer y yo no tengo. Pero no creo que los dejes morir de hambre. Esa fue su oración. Cuando él se paró de orar, alguien tocó a la puerta del orfanato y le dijo, nosotros llevábamos pan para este lugar, pero hoy no nos los recibieron. Es pan calientito. Si quieren, se los dejamos. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Ese día comieron pan caliente, ¿verdad? Ese es el Dios que provee. Ese es el Dios que llama. Ese es el Dios que respalda. Así que, hermanos, hagamos algo aquí en nuestra ciudad. Y sabe, no por buscar nombre para Getsemaní. Eso no es la idea, hermanos. Que la gloria sea para Cristo. Que cuando algunos en nuestra ciudad conozcan a Cristo, la gloria sea para Cristo. Y cuando otros, por la gracia de Cristo, conozcan más allá de nuestras fronteras, que la gloria sea para Cristo. Así que, hermanos, hay mucho que hacer. Y este año nos hemos puesto la meta de como iglesia, de verdad, ser sal por las naciones, desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe dónde están los que lo van a ejecutar? Aquí, hermanos, aquí estamos. Porque le dijimos al Señor, queremos servirte, ¿verdad? Queremos dar de nuestros recursos, queremos dar de nuestro tiempo, queremos dar de lo mucho que tú nos has dado para la gloria de Cristo. Hagámoslo, hermanos, puestos de pie, por favor, y vamos a concluir el día de hoy.
Señor, queremos pedirte que cuando Cristo venga, algunos de los nuestros estén sirviéndote como ya lo están haciendo Anita y un equipo de hermanas allá en Cárcel de Mujeres. Que cuando Cristo venga, un grupo de mujeres esté sirviendo a estas mujeres en Antus. Otro grupo quizás esté abriendo una nueva obra aquí en nuestra ciudad. Otro grupo esté entre los traductores. Quizá otro grupo esté allá en la selva amazónica del Perú. Quizá otros, Señor, estén en Medio Oriente. Algunos de los nuestros tal vez en Asia, en África. Algunos otros en el círculo del silencio. Otros aquí mismo en Jerusalén, esforzándose, trabajando para compartir de tu mucha generosidad. Pero nuestra oración es que cuando Cristo venga nos halle sirviéndole, que cuando Cristo venga nos halle invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra juventud, nuestra familia en su obra, para que muchos conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu compromiso con la iglesia. Gracias porque tú eres el primer interesado en que el reino de Cristo se extienda. Gracias por proveer, gracias por llamar, gracias por darnos dones, gracias por la iglesia, gracias, Señor, por tu amor y gracias por el Señor Jesucristo. En su nombre oramos esta tarde, muy agradecidos. Amén y amén.